Invito a las diputadas y diputados, al público presente, a entonar la estrofa del himno nacional argentino. En esta oportunidad nos acompañan los alumnos de segundo a quinto año de la Escuela Secundaria 453, profesor Luis Quesada, junto a los docentes Alma Kibar, Verónica Yunta, Ailén Zaina, Leandro Martín, a los cuales le agradezco su presencia.
Agradecemos la presencia del coro de la Escuela 453, profesor Luis Quesada. Por secretaría, se toma nota de los diputados y diputadas que se encuentran conectados a los efectos de computar su asistencia. Actas. Por secretaría se dará lectura al acta. Acta número 24 de la sesión de tablas número 23 del periodo ordinario de prórroga correspondiente al 182 periodo legislativo anual de fecha 26 de octubre del 2022. En consideración el acta anunciada por secretaría. Aprobada. Pedidos de licencia. Por secretaría me informan que no hay pedidos de licencia. Resoluciones de presidencia. Por secretaría se enunciará resolución 291 de secretaría habilitada. Resolución 291 SH. En consideración. Aprobada. Tiene la palabra la diputada Llano. Presidente, la resolución a la que no hemos tenido acceso. ¿Puede repetir que no se escuchó, por favor? Sí, se lo está, chao. Bien, artículo primero, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados resuelve aprobar el presupuesto de sueldo y gastos para el ejercicio 2023 de esta Honorable Cámara de Diputados, cuyas plantillas analíticas corren agregadas a la presente resolución. Artículo 2, fijar en 414 el número de cargos de planta permanente y hasta 138 el número de cargos del personal temporario. Artículo 3º, facultar a la Presidencia para disponer la reestructuración y modificaciones que considere necesarias en los créditos de las diferentes partidas dentro de los montos totales aprobados en el respectivo presupuesto. La presente resolución es integrante del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2023. Artículo 5, la presente resolución se dicta a referéndum del cuerpo. El 6 es de forma. Tiene la palabra el diputado Ramón. Gracias, presidente. Es para manifestar la satisfacción por la resolución tomada en acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria respecto del giro. Después veo que la insistencia, sesión tras sesión, de la aplicación del artículo 82, de llevar a dictamen también a la Comisión de Derechos, Garantías Constitucionales, el expediente, no veo el número, el expediente 82362, en el cual se trata la modificación a la ley 7722. Y para conocimiento del resto del cuerpo, el motivo de la petición estuvo fundado en que a la Comisión le corresponde garantizar el seguimiento y el monitoreo de los objetivos de desarrollo sustentable del nuevo milenio establecido por la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Así que tan solo para agradecer el esfuerzo hecho en la Comisión de Labor Parlamentaria. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Llano. Gracias, señor presidente. Es para dejar sentado nuestro voto negativo
de la resolución por no haber tenido acceso y haber tenido la posibilidad de analizarla. Muchas gracias, diputada. Pasamos a los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Costarelli. Gracias, presidente. Voy a solicitar la omisión de la lectura de los asuntos, ya que todos los bloques cuentan con las mismas. En consideración la moción del diputado Costarelli. Aprobada. Continuamos con el orden del día. Tiene la palabra el diputado Costarelli. Gracias, presidente. En primera medida voy a solicitar que el expediente 81.861 y el expediente 81.260, que son dos, continúen reservados en secretaría. Eso responde a un acuerdo que llegamos ayer en la labor parlamentaria. En consideración la moción del diputado Costarelli. Aprobado. Sigue en el uso de la palabra Como el segunda diputado. medida, voy a solicitarle una alteración del orden del día para poder votar en primer término los proyectos de resolución y declaración de contenidos en los sobretablas. En consideración la moción del diputado Costarelli. Aprobada. Por secretaría vamos a dar lectura a los proyectos de declaración y resolución acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria. Bien, del bloque Unión Cívica Radical, el expediente 82.322, 82.323 con modificaciones, 82.326, 82.327 con modificaciones, 82.338, 82.339, 82.342 con modificaciones, 82.348, 82.351, 82.355, 82.373 con modificaciones, 82.253. Del bloque Frente de Todos, Partido Justicialista, el expediente 82.349 con modificaciones, 82.358 con modificaciones, 82.364 con modificaciones, 82.365 con modificaciones. Del bloque PRO, el expediente 82.343. Del bloque Partido Unión Popular, Frente Renovador, el expediente 82.361 con modificaciones, 82.375 y se le agrega el expediente 82.392 con modificaciones y que no cuenta con estado parlamentario. Del bloque Partido Demócrata Progresista, el expediente 82.324, 82.333 y 82.387 que no cuenta con estado parlamentario. Y del bloque Partido Verde, el expediente 82.369 con modificaciones. Tiene la palabra la diputada Valverde. Gracias, presidente. Es para pedir un cuarto intermedio. Esta presidencia dispone un breve cuarto intermedio. Recording stopped.
Recording in progress. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Es para adelantar nuestro voto negativo al tratamiento sobre tabla del expediente 82.353 y del 82.333. Perfecto. Ahora se pone en consideración la toma de estado parlamentario de aquellos expedientes que así lo requieran. En consideración. Aprobado. Ahora ponemos en consideración la voluntad de tratar los expedientes mencionados sobre tablas. En consideración. Aprobado aquellos que alcanzaron las mayorías necesarias. Ponemos en consideración, en general y en particular, la totalidad de los expedientes con las observaciones expresadas por cada bloque. En consideración. Aprobado. Se dará cumplimiento. Pueden iniciar la votación por el sistema. Vamos a disponer un breve cuarto intermedio, así terminamos de solucionar un problema del sistema.
Luego de este cuarto intermedio tiene la palabra el diputado Difonso. Muchas gracias, señor presidente. Para resaltar el consenso arribado por toda la Cámara respecto del expediente donde se está solicitando la emergencia y zona de desastre en algunos puntos de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta el temporal que viene hace varias semanas ya, primero con el viento sonda, granizo, y esta semana 2 heladas consecutivas, los cuales han afectado gravemente distintos tipos de producción. Inmediatamente en el día de ayer tomamos reuniones con la Sociedad Rural Valleduco, con la Cámara de Comercio de Tunuyán y en el transcurso del día de hoy con otras entidades que agrupan a los productores en todos los oasis productivos de la provincia de Mendoza. Y la verdad es que se ha dado una situación muy compleja que amerita la evaluación y la inclusión dentro de la nómina determinada en la ley de emergencia, tanto provincial como nacional, en donde se da la situación de precios magros en algunos productos, como es el caso del ajo, que no llega a 35 pesos, la situación de muchos productores que todavía no cobran la vendimia pasada y la situación de la inclemencia climática que hemos vivido en Mendoza. En este punto entendemos de que todos los estados, tanto a nivel nacional, provincial y los municipales dentro de sus posibilidades, tienen que ponerse del lado del productor que ha sufrido este embate y que realmente va a ser imposible poder tener cosecha este año. Por eso, señor presidente, es que también paralelo a esto estamos impulsando un trabajo en conjunto con las cámaras productivas para hacer una determinación de la cantidad de hectáreas en producción en todos los oasis, el tipo de cultivo, todas estas hectáreas que están bajo riego y que estén tecnificadas o no, cuántas hectáreas están con el sistema de la lucha de la tela antigranizo, para tener una propuesta superadora a una situación recurrente que se produce año tras año y que nos deja a centenares de productores fuera del eslabón productivo de la provincia, con la generación de empleo y la producción de alimentos que eso genera para ello. Por eso, señor presidente, quería manifestar estas palabras y desde ya muchas gracias por otorgar el derecho a la palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Escudero. Gracias, señor presidente. Es para agradecer la aprobación del expediente 82-365, donde se solicita a la Dirección General de Escuelas que considere el otorgamiento de horas cátedras con el fin de que sean destinadas a especialistas que dicten talleres sobre prevención del suicidio. El suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida, generalmente en los adolescentes, desde el punto de vista de la salud mental. Estos adolescentes poseen vulnerabilidades particulares, que es una etapa del desarrollo donde el suicidio es un gran problema del dolor del corazón humano, alguien que sufre y padece la vida. El otro expediente que quiero agradecer es el 82-364, donde reconocemos la labor realizada por el señor Abel Pino de General Alvear, que ha trabajado y trabaja incansablemente dictando charlas en los colegios de toda la provincia, especialmente del sur, y esa es la idea de que este señor de General Alvear, pueda dar las charlas en todos los colegios, que se agreguen como horas cátedras. Así que quiero agradecer el acompañamiento de todo el cuerpo para estas dos expedientes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Vilches. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en consonancia también con lo que expresaba el diputado Difonso, nuestra preocupación por lo que está pasando en el agro mendocino, especialmente y porque somos de allí, en el sur de la provincia, con daños altísimos después de los fuertes vientos del fin de semana y de la helada del día
domingo por la noche. Bueno, vemos como algo positivo la visita de Julio Eluani, el director de contingencia de la provincia, que está recorriendo en estos momentos las fincas de General Alvear, y obviamente que analizar la situación de los cultivos de General Alvear y de la zona sur va a llevar 10 o 15 días para poder saber cuál ha sido el daño concreto que ha traído este fenómeno en la región. Vemos también con agrado que el gobernador se ha puesto a disposición y ha puesto a disposición a todos sus funcionarios en esta emergencia que creemos que va a ser declarada y publicada en los próximos días. Y obviamente que vemos con agrado algunas de las medidas que se van tomando en cuanto a los subsidios para los pozos de riego, algunas diferenciaciones en cuanto a ATM y pagos de diferenciación en cuanto a los pagos de otros compromisos que tienen los productores de nuestra zona. Y bueno, contarles y agradecerles el Estado parlamentario que ha tomado un proyecto de ley que queremos reformar, con el cual queremos reformar la ley 6.817, que es la ley apícola de la provincia, y donde queremos introducir algunos temas que nos parecen que son fundamentales, como es el mayor control de los transhumantes que ingresan de otras provincias y que también al salir evitan dejar recursos para la provincia que son fundamentales para el agro. Y bueno, capacitar a nuestros jóvenes para acompañarlos y retenerlos allí en la ruralidad de las fincas y poder hacer que la apicultura sea una respuesta más para que los jóvenes se puedan desarrollar en esos sectores. Así que muchísimas gracias, señor presidente, y a todos los integrantes de la Cámara. Muchas gracias. Ahora voy a proponer al cuerpo que los próximos 2 expedientes que se van a dar lectura por secretaría se traten en forma conjunta. Por secretaría se van a anunciar ambos expedientes. Bien, el primer expediente que se va a tratar en forma conjunta es el expediente 82.185, proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, es la Ley de Evalúo 2023, y el otro proyecto es el proyecto 82.186, es también un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, es la Ley Impositiva 2023. Se pone en consideración la voluntad de tratar los mismos en forma conjunta. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Costarelli. Gracias, presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tabla de los expedientes mencionados por secretaría y la toma de estado parlamentario de los despachos obrantes en la Comisión de Hacienda con modificaciones. En consideración ambas mociones. Aprobada. Tienen la palabra los diputados y diputadas de los distintos bloques. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. Tal como se anticipaba y se ha acordado con las autoridades de los distintos bloques, discursivamente vamos a hacer referencia a las 2 leyes. En conjunto son leyes que se complementan, por lo tanto vamos a proceder de esa forma. Le pido que cuando ponga en consideración los despachos, lógicamente lo hagamos en forma individual a cada una de ellas. Las leyes de avalúo impositiva están indudablemente asociadas a los ingresos que recibe, o aparte de los ingresos que recibe una provincia. Al igual que en la ley de presupuesto, hemos tenido en esta legislatura la visita, en primer lugar, del señor ministro de la cartera de Hacienda, en un segundo lugar, a representantes de ATM, que agradezco su presencia, hoy nos acompañan en este tratamiento, por si surgieran algunas dudas o algunas observaciones a alguno de los artículos. Y lógicamente también un trabajo de comisión con los distintos integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Cámara y también en articulación con
la Cámara de Senadores cómo ha sido el tratamiento de las tres leyes durante este proceso de debate y de trabajo que hemos tenido en la legislatura. Como novedades de estas leyes de avalúo impositiva, podemos decir que el Ministerio de Hacienda, ya lo adelantaba el señor ministro, ha avanzado en una simplificación en la técnica legislativa. De hecho, las tres leyes económicas son bastante complejas a la hora de leerlas, a la hora de interpretarlas, son bastante extensas, y un desafío que tenemos, que viene desarrollando el gobierno y que tenemos por delante es ir simplificando de alguna forma la interpretación de estas leyes para el mendocino. Por lo tanto, también es un trabajo que no lo podemos hacer en un año, que será un trabajo que hay que seguirlo haciendo y que esas modificaciones y esas simplificaciones en la redacción de cada uno de los capítulos se irá haciendo a lo largo de la sanción de cada una de estas leyes durante los distintos periodos de gestión. Indudablemente que esa simplificación va a repercutir en una normativa más accesible para el contribuyente, pero también va a repercutir en una gestión más eficiente de nuestras instituciones que trabajan sobre los alcances de la misma. La política tributaria de la provincia, indudablemente que se ve reflejado en la sanción de la ley impositiva. Es la única herramienta que tenemos desde el gobierno provincial para poder desarrollar acciones que permitan beneficiar, que permitan adaptarnos desde la técnica legislativa al desarrollo de la economía. Es por ello que en distintas leyes impositivas, a lo largo de los últimos años, y con contextos muy diferentes, tengamos en cuenta que en el año 2020, en el año 2021 tuvimos una pandemia donde esta situación cambió la vida de nosotros, pero también cambió el normal desenvolvimiento de la actividad económica, y es por ello que hubo que hacer acomodamientos, hubo que hacer modificaciones a la ley impositiva, beneficiando o dando de alguna forma un salvataje para aquellos sectores que se encontraban por una situación más crítica. Es decir, ustedes recordarán que en el año 2020, todos aquellos sectores asociados o que estaban de alguna forma castigados, digamos, por la imposibilidad de poder transitar libremente por nuestras vidas, hubo una reducción del 50% en las alícuotas. Es decir, la ley impositiva nos permite direccionar la gestión pública, nos permite direccionar los recursos a efectos de dar mensajes a sectores económicos en búsqueda de lo que queremos. Y esta ley no es la excepción. Es por ello que cuando el ministro explicaba los alcances de esta ley impositiva, hablaba que gradualmente estamos de alguna forma volviendo a la situación prepandémica y comenzando a tener incentivos sobre aquellos sectores de la actividad económica que nos permiten lograr lo que todos buscamos, que es la reactivación de la actividad económica, la generación de empleo, y es por ello que esta ley impositiva, uno de los principales alcances que tiene que ver con la reducción de la tasa de ingresos brutos desde el 18% hasta el 50% en algunos casos para aquellas pymes mendocinas. Es decir, este es uno de los ejes principales o novedad principal que presenta esta ley impositiva, para aquellas pymes mendocinas que facturan hasta 35 millones al año. Esto porque pensamos y porque sabemos que, primero, la unidad económica que más genera empleo es la pequeña y mediana empresa, y también porque queremos que sean los mendocinos quienes tengan este tipo de beneficios. Entonces, una de las principales o de los principales propuestas que tiene este proyecto tiene que ver con esta reducción de alícuota a los ingresos brutos. Esto estamos hablando de aproximadamente 26.000 contribuyentes
de toda la provincia, lógicamente distribuido en cada uno de los sectores económicos que integran el PBG de la provincia de Mendoza. También hay una reducción para las actividades intermedias, es decir, aquellas actividades que son complementarias a cada una o a cada uno del resto de las actividades, llámese sectores de la industria y de la construcción. Eso también es un beneficio interesante porque nos permite indudablemente que comenzar a disminuir los costos de elaboración y de producción de los bienes que hacen los mendocinos, lo cual primero tiene un impacto indudablemente sobre el consumidor de nuestra provincia, pero también vuelve más competitivos a las empresas y a los productores de nuestra provincia en relación al resto del país y el mundo. Estamos hablando de 3.500 contribuyentes que estarían alcanzados con estos beneficios en 74 actividades que tendrán esta reducción de alícuotas por ser considerados actividades intermedias. También seguimos con el mantenimiento de la tasa cero para los sectores agropecuarios, para los sectores que últimamente se han incorporado como son el software, la investigación y desarrollo, el reciclaje y la educación, incorporaciones que se han realizado en los últimos años. Estamos hablando de aproximadamente 4.330 contribuyentes que si cumplen con los alcances del inciso 20 del artículo 189 del Código Fiscal, pueden acceder a la tasa cero en el impuesto a los ingresos brutos. Indudablemente que en un contexto de inflación tiene que haber actualización del valor de los bienes sobre los que se aplican o sobre los que se calculan los impuestos provinciales. En el caso, adelantamos que no hay modificación de alícuotas, por ejemplo, en el impuesto automotor, que se calcula sobre el valor de los automóviles establecido por la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. Y traigo a colación un caso o un ejemplo de esta legislatura donde tuvimos que rápidamente, a raíz del envío de un nuevo proyecto por parte del gobernador, contemplar situaciones que escapan debido a que ese valor está atado a condiciones del mercado. Muchas veces esas condiciones del mercado no reflejan el costo de vida de los mendocinos o el costo de vida de los argentinos, y a efectos de garantizar de que ningún valor esté por fuera de lo que pueda proyectar una familia, es que en el caso de los impuestos automotores se establecieron topes que van desde el 60 al 79% en relación a lo que se pagó como impuesto sobre el mismo bien durante el año 2022, atado indudablemente que al valor del automotor, es decir, que para aquellos automóviles que están su valor por debajo de los 2,5 millones de pesos, no pagará más allá que el 60% de lo que pagó en el ejercicio 2022, porque lógicamente ese automotor obtuvo una nueva cotización, y aquel que tenga un automotor por encima de los 5 millones de pesos, entendemos, alguien con mejor o con mayor poder adquisitivo, tampoco pagará por encima del 79% de lo que ya abonó en el impuesto automotor para el ejercicio 2022. Se siguen manteniendo los descuentos por el pago en tiempo y forma, el pago por aquel contribuyente que durante el ejercicio 2022 pagó también en tiempo y forma, es decir, un beneficio para aquellos contribuyentes que son cumplidores, con el propósito fundamental de mantener o de generar una conducta tributaria como es la que uno espera, y es por ello que estos beneficios se mantienen de cara a las obligaciones que correspondan pagar durante el 2023. En el trabajo en comisión estuvimos analizando distintas sugerencias, distintas propuestas, como siempre, algunas han sido receptadas, otras lamentablemente no, pero podemos o se puede seguir trabajando en esa línea, ya sea con proyectos que presenten los legisladores en forma individual, a efectos de poder analizar
particularmente en profundidad cada una de esas propuestas, y otras sí fueron incorporadas. Algunas de las que se han incorporado tienen que ver, en el caso del ingreso bruto, el régimen simplificado, es decir, aquellos contribuyentes que optan o que pueden hacerlo a través de lo que se llama la inscripción del monotributo. Esta ley impositiva incorpora la exención para aquellos contribuyentes que se den de alta en la categoría A. Es decir, como ya lo mencionaba, la decisión es fomentar la generación de empleo, reconocer aquel mendocino que quiere o que puede incorporarse en el mercado laboral formal, que indudablemente lo hace en la categoría inicial, que es la categoría A. Bueno, esta ley impositiva, a través de iniciativas que ya oportunamente fueron presentadas por distintos legisladores de esta provincia, es decir, estamos hablando de iniciativas que se presentaron por parte de los diputados Juliana Díaz, del diputado Adrián Reche, como también del senador González. Es decir, han sido iniciativas que se han presentado y que han sido consideradas y han sido incorporadas a la redacción de esta ley impositiva, y esperamos, lógicamente, que los mendocinos puedan acceder a ella y que, lógicamente, lo que corresponde al pago de ingresos brutos de la provincia de Mendoza. El régimen simplificado también incorpora el pago de otros conceptos que son de índole nacional. Está fuera de nuestro alcance poder legislar en esta ley sobre ello, por lo tanto, lo que es inherente a la provincia está haciendo un aporte para ese mendocino que se da de alta y que se incorpora al mercado laboral. Y otra modificación tiene que ver con la exención en el pago de sellos para aquellos instrumentos de asistencia al sector productivo por parte de los gobiernos municipales. Esta exención ya se dio por esta legislatura para los gobiernos nacional y el gobierno provincial en la ley de ratificación del consenso fiscal. Bueno, a pedido de distintos municipios y de iniciativas de la diputada Evelyn Pérez, es que hemos incorporado esta modificación con el efecto de que aquel instrumento que se firme entre el municipio y el sector privado y que tenga como destino la asistencia para los sectores productivos, tendrán una exhibición en el pago de sellos, lo cual nos parece razonable porque no tiene sentido que el Estado esté incentivando por una parte a través del financiamiento para el sector productivo y por otro lado esté reteniendo en la calidad de impuesto a los sellos. Esta ha sido una incorporación, también se ha ampliado donde tiene que ver con todos los instrumentos que tengan este carácter de asistencia productiva al sector privado con cualquiera de los estamentos, ya sea nacional o provincial o municipal, y creemos que es un aporte y una incorporación importante como modificación a los artículos del Código Fiscal. Estas creo que son las principales modificaciones y los principales resultados que ha habido en el tratamiento de ambas leyes en esta Cámara. Agradezco indudablemente los aportes que se han hecho en esta línea y, señor presidente, voy a solicitar el acompañamiento, lógicamente, de todos los bloques a efectos de que la provincia de Mendoza cuente con sus leyes de avalúo impositiva y posteriormente la ley de presupuesto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Garnica. Gracias, señor presidente. Como muy bien explicaba el miembro informante, estas dos leyes que estamos tratando hoy en esta sesión son sin duda, dentro del paquete de las tres leyes, avalúo impositiva y presupuesto, las leyes más importantes que tiene una provincia. Y en este caso puntual, impositiva y avalúo, son leyes que nos están contando, informando de dónde el gobierno va a sacar los fondos para su gestión el próximo año 2023. Sin duda que hemos tenido semanas arduas de trabajo en donde desde el Poder Ejecutivo se nos presentó a través de los distintos ministerios las distintas propuestas. En el caso puntual de avalúo impositiva, ATM se hizo presente expresando
cómo iba a ser o cómo piensan que puede ser el año 2023 en lo que respecta a recaudación impositiva. Entendemos que a partir de esas comisiones plenarias que tuvimos entre senadores y diputados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se ha podido analizar, trabajar, hacer aportes, como muy bien decía el diputado López, algunos aceptados y otros no. Identificamos puntualmente que la ley impositiva expresa en casos concretos esta ley para el ejercicio 2023. El presente proyecto tiene como finalidad fijar alícuotas mínimos, máximos, coeficientes para determinar la base imponible de los impuestos establecidos en el Código Fiscal y sus modificaciones, como así también los valores de las tasas retributivas que percibirán el Estado provincial en función de las prestaciones de los servicios en armonía con la ley de presupuesto y avalúo. El objeto de esta ley es obtener los recursos financieros necesarios para poder realizar las prestaciones de servicios, en este caso esenciales, en la provincia de Mendoza, como por ejemplo educación, salud, seguridad, transporte, etcétera. Teniendo en cuenta, sí, la situación real del país, de la provincia y los lineamientos del consenso fiscal. Nos vamos a detener en algunos de los impuestos, no en todos, porque el diputado que me precedió expresó y explicó muy bien cómo está pensado recaudar, y nosotros tenemos que hacer una mirada política, especialmente a dos impuestos en esta provincia de Mendoza, al impuesto inmobiliario y al impuesto automotor. Porque cuando hablamos en lenguaje impositivo y avalúo, por ahí el común de la gente no nos entiende. ¿Y por qué digo el común de la gente no nos entiende? Porque la estructura de estos impuestos se mantienen. Esta estructura de los impuestos es la misma estructura que venimos trabajando en años anteriores, que se componen en función de una alícuota y un avalúo. Y en el caso del avalúo, se ha tomado la decisión de tomar como base la inflación de los últimos 12 meses, cuando en esta Cámara se ha tenido grandes discusiones respecto de la inflación en el país y en la provincia de Mendoza. Entonces, cuando identificamos que esa base en función del INDEC y de la inflación en función de estos últimos 12 meses, vamos a ver que tanto el impuesto inmobiliario como el impuesto automotor, el mendocino y la mendocina que lo vayan a pagar van a tener significativos aumentos. ¿Y por qué decimos esto? Son significativos los aumentos porque fíjese que el mismo proyecto de ley establece límites, establece topes, justamente, y estaba buscando en mis apuntes, si me permite leer, señor presidente, una palabra que dice el mismo proyecto, que es para que los aumentos no sean tan irresponsables, tan altos, se genera ese tope. En el caso del impuesto inmobiliario, que el incremento no sea superior al 60% del pago del año anterior, es decir, del año 2022. Sabemos que en el impuesto inmobiliario hay categorías
y que esas categorías van de la A hasta la I con valores de avalúos distintos y también con valores de alícuotas distintas. Entonces, tenemos una alícuota que va del 3,10 al 17% en función del valor de esos avalúos en el caso del impuesto inmobiliario. Por lo tanto, el impuesto inmobiliario en la provincia de Mendoza se va a ver significativamente aumentado para el año 2023. Y lo mismo pasa con el impuesto automotor, que como muy bien explicaba el diputado López, que inclusive tiene y propone la eliminación obligatoria para aquellos automotores de más de 25 años, es decir, aquellos que están entre el año 1997, 1998, se pretende que esos vehículos no paguen el impuesto automotor. Pero los demás vehículos, en función de su valor, como muy bien decía, que ese valor surge del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, tiene topes. ¿Y por qué tiene topes? Y porque significativamente han aumentado los vehículos en función del año pasado. Un vehículo, no hay casi vehículos a un valor menos de 2,5 millones de pesos, que va a pagar y va a tener un aumento del 60% en el impuesto automotor. Y aquellos vehículos que tengan un valor mayor a 2,5 millones y hasta 5 millones va a tener un aumento del 69%. Y aquellos vehículos que superen los 5 millones hasta los 10 millones de pesos va a tener un aumento de hasta el 79%. ¿Qué decimos? Que los salarios en la provincia de Mendoza no están acordes a estos aumentos. Y entendemos que los mendocinos y las mendocinas siempre han sido muy prolijos a la hora de tener que pagar sus tributos y de quererlos pagar y de hacer el esfuerzo de pagar sus impuestos como corresponde en años, estar al día. Pero identificamos que esta propuesta, tanto de estas dos leyes, no condicen con el bolsillo y con la realidad de las mendocinas y los mendocinos. Por lo tanto, adelantamos desde el Frente de Todos nuestro voto negativo en ambas leyes. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Fugasoto. Gracias, señor presidente. Escuchando seriamente y atentamente a la diputada preopinante, debo decirle que coincido en gran parte de lo expresado y que inclusive hay más para agregar en este sentido. Porque, como bien decía, el cálculo de la fórmula que se utiliza para el impuesto inmobiliario, que por ahí puede ser una fórmula que es compleja para entenderla, pero sí a la hora de estudiarla nos vamos dando cuenta de algunos detalles que son importantes para comprender que la familia mendocina se va a tener que poner cierres en los bolsillos porque si no, lo van a dejar vacío. Es que hay de un 600, que es el número de base para el cálculo del impuesto inmobiliario, ese número sobre el cual se sustenta la fórmula aumenta a 1.300, representando un 115% de aumento solamente en ese aspecto, que va a dar de lleno en todas las categorías, absolutamente todas las categorías de viviendas que pueden tener nuestra provincia, desde aquella mansión que puede estar en el mejor barrio privado de la provincia hasta cualquier casa del barrio que se les ocurra en cualquier departamento de Mendoza. Obviamente también hay un aumento de rango en las categorías que está justificado del 80%, porque la realidad es que el avalúo aumenta 80%. Entonces, lo que buscan es justificar a través de esto que se evite la recategorización dentro de los rangos que ya existen de las familias, con un tope del 60% para tratar de evitar el estallido, pero que también es una cuestión discrecional, depende de la voluntad de este gobierno. Y 2023, cuando a fines del 2023 tengamos un nuevo gobernador, rediscutamos nuevamente esta ley,
puede ser que ese 60% no exista más de tope, se aplique de lleno el 80% de aumento que está pensado, más el 115% que ya tenemos sobre la base de la fórmula, y el aumento que se va a plantear para el año que viene, y sin dudas vamos a volver a tener un grave conflicto social, como pasó con el aumento del impuesto automotor en el año 2021, donde era una guerra de hondazos que se tiraban las piedras y decían no, porque aumentó el valor del registro de la propiedad automotor, es responsabilidad del gobierno nacional, por eso se fueron los impuestos automotores muy elevados, 100, 150, 200% de aumento. No, es responsabilidad del gobierno provincial, porque el gobierno provincial no planteaba una una fórmula real para hacer el cálculo, ¿no? Entonces, por el lado del impuesto inmobiliario nos encontramos con esta realidad. Por el lado del impuesto automotor, teniendo en cuenta el avalúo fiscal justamente, podemos decir que la mayoría de los vehículos de la familia mendocina van a estar dentro de lo que es el 60% del aumento promedio. Pero la realidad es que esto del 3% sobre el valor de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor es volver a caer en un cálculo inexacto, porque la realidad de Mendoza no coincide con la realidad nacional, ni en la cuestión salarial, somos una de las provincias con los peores salarios del país, ni en ninguna de las materias que tienen que ver con la inflación, porque también tenemos una de las inflaciones más elevadas del país, y esto es cuestión de salir a comprar, y lo vamos a ver, o sea, hay que ir al kiosco nada más. Tenemos ATM, una agencia recaudadora provincial. ¿Por qué no trabajamos como se hizo en su momento para resolver este conflicto con la planilla fija, que se establezca el monto como corresponde de cada uno de los vehículos, y sobre ese monto establecido en Mendoza realmente podamos establecer el canon que se debe pagar para el impuesto automotor? Esto que estamos haciendo es volver a la fórmula previa que generó ese conflicto en el 2021 y que desde este espacio político, que es la tercera fuerza política de la provincia, salimos a la calle y reclamamos en conjunto con la familia porque era bochornoso que estuvieran pagando lo que estaban pagando por el impuesto automotor. Y, señor presidente, le pido autorización para que me permita mostrarle algo al cuerpo. Lo que traigo acá es la simulación del presupuesto de una transferencia de un vehículo en nuestra provincia. Esto que ven acá abajo resaltado es el valor, representa entre el 65 y el 75% del valor de la transferencia a un vehículo. Y saben que son impuestos provinciales. Todos son impuestos provinciales. Este sobre el que hicimos la simulación es un Gol 2009 base que paga por una transferencia casi 27.000 pesos, de los cuales 15.600 son impuestos provinciales que aumentan también porque van a aumentar las unidades fiscales, las unidades fijas, de 34 a 54 pesos. ¿Y qué representa esto? También representa una gran pérdida para la provincia, porque aunque no debería hacerse, como tantas cosas que no deberían hacerse y terminan pasando, muchos mendocinos compran sus vehículos en otros lados, en otras provincias, radican sus vehículos en otros lados. ¿Por qué? Porque pagan menos. No debería suceder, la provincia pierde plata por estas cosas, pero terminan siendo vehículos que se radican en otras provincias porque los impuestos son menores, porque la transferencia es menor, y entre los aportes que mencionaba el diputado López, que obviamente mencionó los aportes que realizaron todos los legisladores de su equipo, y está bien que así lo haga porque es lo que le corresponde a él, pero también tenemos que considerar estas cosas. No es la primera vez que planteamos en este recinto que las transferencias son un robo en la provincia de Mendoza y que es justamente un trámite, como hacer un pasaporte, como hacer un documento, que tendría que tener un valor único y que ese valor único de base debería ser justamente lo que permita el cálculo y no que esté sujeto al valor del vehículo para poder hacer el cálculo. Obviamente tenemos que tener en cuenta por categoría de tipo de vehículo que se vaya a hacer la transferencia, pero no podemos tener una fórmula móvil atada al valor comercial o al valor de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Como les decía recién, el aumento de las unidades fijas, de las unidades fiscales, como queramos denominarlas para que se entienda,
representa también el aumento de una de las, desde mi punto de vista, más cuestionables impuestos introducidos a la familia mendocina, que es la revisión técnica obligatoria. Un impuesto porque la realidad es que no previene absolutamente nada esto. Y si previniera algo, yo quisiera saber cuántos accidentes de tránsito indica la estadística que hemos tenido en San Carlos, que es un departamento exceptuado de la RTO porque no tiene taller, y no tiene taller porque no es rentable tener un taller de RTO, no le es rentable a los amigos de los talleres de la RTO que tienen justamente el negocio, ponerlos en esos lugares, en alta montaña, en Malargüe, no les es rentable. Entonces, ahí siguen las excepciones del RTO. Aumenta un 80% el trámite. Un trámite, como les vuelvo a decir, que inclusive termina siendo hasta siniestro cuando el mismo director de policía vial dice, no, los móviles nuestros están exceptuados, solamente para los particulares. 80% de aumento solo para los particulares, y reconoce que la flota de vehículos que tiene, sobre los cuales hay unidades que no han podido ser reparadas porque no encuentran los repuestos, porque no tienen para comprar las cubiertas y porque no han podido pagar justamente eso. Entonces, el Estado no puede hacerlo, pero la familia mendocina está obligada, y hace 3 meses que todos los primeros días del mes le amenazamos diciéndole a esa persona que trabaja en un sector rural que le vamos a quitar el auto, que lo vamos a multar, y que esa multa a partir de ahora le va a aumentar un 80% también porque está sujeta a las unidades fiscales, va a aumentar la multa, el trámite, y más vale que lo haga, porque si ya le advertimos y no lo hizo, le puede ir muy mal, ¿eh? Ojo, eso es lo que difundimos todos los días en los medios de comunicación masiva. Realmente es una locura que los móviles que van a multar a los particulares que usan ese vehículo para trabajar, a la familia de Mendoza, son los mismos móviles que no tienen luces, que no tienen cubiertas, que no están en condiciones, que los mismos uniformados que están adentro manejándolo te dicen, y la verdad que es re peligroso andar arriba de este móvil, ¿eh? Yo estoy arriesgando un montón acá. Y encima pasan a retiro y están con 8 meses de atraso en la actualización de sus pensiones y retiros, justamente sin cumplir con la normativa vigente. Pero ese es otro tema, no lo vamos a hablar ahora, lo dejamos para otra sesión. Nosotros vamos a seguir insistiendo, señor presidente, en la suspensión del RTO, porque las calles están destrozadas, porque los bolsillos no aguantan este tipo de ajustes, y porque sin lugar a dudas, los impuestos que deberían estar destinados hoy día a la reparación de calzadas no están puestos en ese lugar. No se consiguen repuestos. El promedio de un utilitario que justamente se utiliza para trabajar, de las 4 cubiertas, está alrededor de los 400.000 pesos. Y entendemos que hoy día no podemos someter a la familia mendocina, que ya está pagando los grandes costos de la improvisación en todos los ámbitos de la política nacional, provincial y municipal, sea la que pague justamente esta situación. Por estos motivos, comprendiendo que esta ley de avalúo y de impositiva quiere justificar lo injustificable y sostener cuestiones que para nosotros no son transparentes, y comprendiendo que tenemos un rol importante como tercera fuerza política elegida por más de 100.000 mendocinos, vamos a votar en contra y vamos a rechazar el proyecto de avalúo impositiva. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. No habiendo más diputados o diputadas anotados para hacer uso de la palabra, primero vamos a poner en consideración que en ambos expedientes, luego en la votación particular, se vote por capítulos. En consideración, aprobado. Ahora vamos a poner en consideración el expediente 82.185 en general. En consideración, aprobado. Ahora pueden iniciar la votación por el sistema.
Habiendo sido aprobado en general, por secretaría se dará lectura en particular. Bien, el capítulo primero va del artículo 1 al 8. En consideración, aprobado. El capítulo 2 va del artículo 9 al 10. En consideración, aprobado. El capítulo 3 es el artículo 11. En consideración, aprobado. El capítulo cuarto va del artículo 12 al 16. En consideración, aprobado. El capítulo quinto va del artículo 17 al 19. En consideración, aprobado. El capítulo sexto va del artículo 20 al 24. En consideración, aprobado. El 25 es de forma. Habiendo sido aprobado en general y en particular, pase al sonado en revisión. Ahora se pone en consideración el expediente 82-186 con las modificaciones sobrantes en secretaría. Se pone en consideración en general. Aprobado. Pueden iniciar la votación por el sistema. Habiendo sido aprobado en general, ahora por secretaría se dará lectura en particular. Título primero, artículo 1. En consideración, aprobado. Capítulo primero, artículo 2. En consideración, aprobado. El capítulo segundo va del artículo 3 al 5. En consideración, aprobado. El capítulo 3 va del artículo 6 y 7. En consideración, aprobado. El artículo cuarto es el artículo 8. El capítulo, disculpen. En consideración, aprobado. El capítulo quinto es el artículo 9. En consideración, aprobado. El capítulo sexto es el artículo 10. En consideración, aprobado. El capítulo 7 es el artículo 11. En consideración, aprobado. El capítulo 8 es el artículo 12. En consideración, aprobado. El capítulo noveno es el artículo 13. En consideración, aprobado. El título segundo del capítulo 1 es el artículo 14. En consideración, aprobado. El capítulo segundo es el artículo 15 y 16. En consideración, aprobado. El capítulo tercero va del artículo 17 al 34. En consideración, aprobado. El capítulo cuarto es el artículo 35 al 41. En consideración, aprobado. El artículo 42 es de forma. Habiendo sido aprobado en general y en particular, pasa al Senado en revisión. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Es para solicitar un breve cuarto intermedio. Esta presidencia dispone de un cuarto intermedio. Recording stopped.